Profesor y compañeros, muy buenos días, tardes o noches. Junto con Danica Bochacura y Macarena Labra vamos a presentarles una simulación de una terapia de desensibilización sistemática que se utiliza para afrontar fobias y miedos de una persona. Esta consiste en varios pasos, entre ellas el contracondicionamiento, que busca que una persona reemplace este miedo que te produce una situación o un objeto por una reacción más neutral o de relajación. Se utiliza la jerarquización para establecer distintos niveles en los que este miedo despierta ante estas situaciones. Actualmente nos encontramos en la etapa de habituación, que se trata sobre exponer a la persona a situaciones simuladas con su imaginería. Danica Bochacura, ¿nos presentas tu miedo? Mi miedo, mi fobia es la idea de intervenir en clase, la idea de participar o que el profesor haga preguntas me aterra mucho. Entiendo. Actualmente nos encontramos en la tercera sesión, así que ya vamos un poco más avanzados en estos miedos y ya habíamos planteado anteriormente que tu espacio seguro era un espacio relajado al aire libre, a la sombra. ¿Sí? Le voy a pedir que se recueste. Cierre los ojos y antes de empezar con la primera exposición le voy a pedir que se mentalice en su espacio seguro, en este campo con pasto bajo un árbol a la sombra. Siente el viento, ve las hojas moverse. Bien. Ahora empezaremos con la primera exposición. Quiero que se imagine estando en su sala de clases con sus demás compañeros, ambiente normal, algunos escuchan, algunos están en silencio y el profesor está explicando. Y en eso que explica, el profesor la ve usted, que está en primera fila. Bien, ahora nos vamos a tomar un momento para salir de ese ambiente y a respirar un poco, ¿ya? Va a ser un par de segundos. Bien. Ahora vamos a repetir esta exposición un poco más extendida. Está en clases, el profesor explica su materia y empieza a recorrer todas las caras de las personas en la sala. Mientras explica esta materia, le termina posando su mirada en usted. Usted empieza a pensar al respecto, empieza a repasar toda la materia en su mente. Tomaremos ahora otro descanso entre exposiciones. Imagine que está a la sombra del árbol, sintiendo el viento. Ahora vamos a la exposición número 3. El profesor empieza a terminar de explicar el tema y usted sabe que pronto van a llegar las preguntas sobre la materia. Entre eso, el profesor da una mirada ante algunos alumnos, entre ellos usted, y usted piensa que podría llegar a preguntarle, pero todavía no ocurre nada. El profesor sigue y termina de explicar su materia. Usted termina de tomar sus apuntes y se siente un poco más tranquilo. Bien, ahora vamos a tomar otro descanso de unos cuantos segundos. Bien. Ahora pasaremos a la segunda escena. ¿Se siente preparada para esto? ¿Cómo estuvo la primera exposición? Bien, sí. Ya están llegando al final de la clase y el profesor empieza a hacer preguntas generales para toda la clase. Empieza a preguntarle a distintos compañeros y distintos compañeros van dando su respuesta. En una de esas, él hace una pregunta a la que usted sabe esa respuesta, pero no sabe si contestar. Vamos a respirar unos segundos.
Va a mentalizarse en este campo. ¿Está bien? Siguiendo con la exposición, el profesor hace una pregunta bastante normal, bastante sencilla, que probablemente hizo ya varias veces, por lo que usted ya sabe la respuesta. Y está considerando en quizás contestar esta pregunta, alzando la mano, porque no ve mucho riesgo en esta pregunta. Pero todavía sigue con esta pequeña duda de qué pasa si no es esta respuesta. Bien. Para salir de esto, usted está en este campo, está recibiendo el sol en su cara, en sus manos. Ve como las hojas caen del árbol, llegan al pasto y se siente más tranquilo. Por último, en esta tercera exposición, usted se trata de motivar, se trata de decir, yo creo que puedo contestar esta pregunta. No es tan difícil, es algo básico y eso le da la seguridad de que probablemente lo que usted piense es correcto, de que su respuesta va a estar bien. Y como usted se encuentra relativamente cerca del profesor, sentada en la primera fila, es más probable que solamente él la vaya a escuchar. Por lo que tiene esa seguridad de que si se llega a equivocar, sus demás compañeros no van a prestar atención a eso. Bien, vamos a descansar unos segundos. Está la sombra de este árbol, ve moverse el pasto, ve algunos pájaros por ahí. ¿Cómo se sintió con esta exposición? ¿Bien? Está bien. Ahora, la tercera exposición. Está en clase, está esperando a que se termine la clase para poder salir, ir a comer o irse a su casa. Y el profesor empieza a hacer preguntas directas. Empieza a preguntar al compañero de al lado suyo, a preguntar a alguien de atrás. Y en un punto el profesor le pregunta a usted. Ahora, este es un momento un poco más intenso, más de tensión, así que vamos a distendir en un escenario más tranquilo. Quiero que se relaje y que se mentalice en este lugar soleado, con brisa, en la naturaleza. Bien. Siguiendo con la exposición, esta pregunta es un poco más complicada que la que anteriormente usted ya contestó, pero no tan difícil como para que usted no asuma una respuesta posible. Así que por un momento se queda pensando en si aceptar esta pregunta o si decidir no contestar esta pregunta. Esta no es una pregunta que afectaría su nota, solamente es una pregunta en clase. Bien. Volviendo al escenario tranquilo. Va a respirar, va a relajarse, va a sentir el pasto entre sus manos, va a sentir cómo el viento le llega en la cara, el sol en sus piernas. Siente el tronco del árbol que está atrás de usted. Y está más tranquila. Usted piensa en esta respuesta, la piensa mucho y finalmente decide dar su respuesta. No en voz muy alta, pero tampoco susurrando. Decide darla en su voz normal. Las personas de su alrededor pueden escucharla. Y el profesor también, por supuesto. Y finalmente el profesor le dice que su respuesta es correcta, pero que se podría profundizar un poco más. Pero que dentro de todo está bien. Ahora, volviendo al escenario de calma, este es el último de la sesión.
Va a empezar a sentir todas las sensaciones, todos los estímulos, este ambiente, el viento, el sol, la naturaleza, los sonidos. Sonidos de pájaros, sonidos del viento. ¿Cómo se siente? Bien, le pediré que se incorpore. Delante, por favor. ¿Cómo se siente después de esta exposición? Me siento bien, sí. ¿No fueron muy intensas las escenarios? No, las pude soportar. Qué bueno. Entonces, ¿tiene alguna consulta? Bueno, sabe que quería preguntar que qué pasaba si yo sentía que el tiempo de tratamiento como que no me estaba dando buenos resultados, como que no estaba avanzando. Que a medida que pasa el tratamiento no siente que mejore. Bueno, esto puede ocurrir porque la jerarquización que hicimos anteriormente puede que haya algunos pasos entre medio que nos hayan faltado, o quizá un punto está más arriba de lo que debería estar o más abajo de lo que debería estar, haciendo que no haya una progresión entre ellos. Habría que volver a revisarlo si ese es el caso. ¿Y cuánto cree que me voy a demorar con esta terapia? Esto depende de la disposición que usted tenga, de la cantidad de sesiones y qué tan arraigado está el miedo en usted. Si tiene buena disposición y el miedo no es tan profundo, va a requerir menos sesiones. Pero si es algo más profundo y algo más que se resiste a superar, puede que sea más complicado. Entiendo. Un consejo y algo que le recomiendo hacer es que, mire, su meta es realizar una intervención breve en clase. Puede ser un comentario, una pregunta al profesor, o cuando el profesor pregunte algo, dar una respuesta sencilla. ¿Le parece bien? Algo como de sí y no. Sí, no, puede ser una duda pequeña con respecto a una palabra, un concepto, algo sencillo. ¿Sí? ¿Ya? Sí. El final de